Buenos días a todos. Es un privilegio estar con ustedes aquí en la soleada Florida. Ya lo he mencionado varias veces, pero realmente lo es. Así que, gracias hermanos. Es mi segunda vez en Florida. Y debo decir que Florida se esfuerza por atraer a la gente. Solíamos decir en Minnesota, en el ministerio pastoral, si recibiste una llamada de Florida en febrero, entonces Dios te estaba llamando. Así que de todos modos, traigo saludos de mi iglesia local en Berry Spring y de la iglesia adventista y de mi familia que está en Southern Berry Spring, y gracias al pastor Andrés por su amable bienvenida a venir y hablar aquí por usted y su congregación. Hasta ahora he sido bendecido y honrado de compartir hasta la última noche en la escuela sabática contigo, y hoy este es un sábado de libertad religiosa. Voy a hablar y mi tema se titula El emperador desnudo o El emperador no tiene ropa. Y tuve que con mucho cuidado elegir los himnos para hoy. Estaba pensando en un puesto de valientes y entonces miré el coro que dice: levántate como los valientes con tu rostro hacia el enemigo. Pensé que probablemente no sea una buena canción para cantar un día como este, pero entenderás a medida que avancemos en el sermón. Pero aquellos de ustedes que miran en línea, le damos una cálida bienvenida y estamos bendecidos por el milagro del internet. Entonces las buenas noticias pueden viajar por todo el mundo y la gente puede verla en todo el mundo. Y estamos agradecidos de que podamos ver que el evangelio puede llegar hasta los confines de la tierra con solo tocar un botón. Así que, como dije, nuestra charla titulada El emperador desnudo, y entenderás por qué elegí este tema a medida que avancemos en este sermón. Me gustaría invitarlo a postrar su cabeza y pidamos la presencia del Espíritu Santo. Padre Celestial, al reunirnos hoy en tu casa, en tu día, como tu pueblo, Padre, somos conscientes del hecho de que acabamos de pasar 3 años terribles. Y Padre, hay gente en esta congregación hoy en día que probablemente esté afligida por la pérdida de un ser querido, que vio una mesa vacía, una silla vacía durante el Día de Acción de Gracias en Navidad. Y Padre, ellos esperan con ansia ese día glorioso cuando Jesús venga en las nubes de gloria. Así que Padre, vivimos en este mundo de dolor y sin embargo esperamos ese día cuando todas las cosas sean hechas nuevas otra vez. Padre, que ese día llegue pronto, muy pronto. Padre, mientras vivimos en las horas finales de la tierra, oro para que nos dé el don del discernimiento para saber cuándo levantarnos, cuándo sentarnos, cuándo dar un paso adelante y cuándo hacer una pausa por un momento. En todo lo que hacemos, Padre, que tu Espíritu nos guíe y tú seas el soberano que nos guíe. Esa es la oración. Padre, oro hoy esta oración de Juan el Bautista, que Jesús crezca y disminuyamos. Oro, Padre, para que aumente nuestros corazones a través de estas horas de reposo y que no nos vayamos a dormir esta noche de formas diferentes, hombres, mujeres y niños, y que ese cambio sea a través de la obra de tu Espíritu Santo soplando en nuestros corazones. Padre, bendice este tiempo juntos. Pusiste una carga sobre mi corazón para compartir lo que voy a compartir. Y oro, Señor, que en todo lo que haga y todo lo que diga, tú seas glorificado y tu causa avance alrededor del mundo. En el nombre de Jesús oro. Amén. Aquí es donde vamos a ir hoy. Ok. Ahora, hay 9 etapas, así que puedes tener paciencia conmigo. Ok. Sé lo que sucede cuando las personas observan 9 etapas y la primera toma 5 minutos. Hacen un cálculo mental y dicen, bueno, son 45 minutos y luego viene el almuerzo. Bueno, eso no es exactamente lo que va a pasar hoy. Algunas de estas diapositivas son cortas y algunas son largas, pero de todos modos ese es el viaje, así que vamos a comenzar y analizar la cuestión de la demonización y la desinformación. Cuando mira algunas de las preguntas de contextos inmediatos, lo que sucedió en la sesión de la Conferencia General, un poco de análisis legal, vamos a ver un poco más en detalle de la intervención del anciano Wilson en la Asamblea General. Muchos de ustedes están familiarizados con eso cuando aplastó la moción de poner los mandatos de la vacuna. Y luego vamos a sacar la conclusión. Así que necesito que tengas tu gorra de pensamiento puesta esta mañana, porque tenemos que tener una inteligencia y una fe articulada. Y entonces vendrás conmigo en este viaje y tendrás que llegar a tu propia conclusión.
Entonces, ¿qué decimos en conclusión? En conclusión, no, eso era falso, no es la conclusión. Ok, la introducción. Entonces, ha pasado un poco más de un año y 2 semanas desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los mandatos para todos los empleados de las corporaciones con 100 o más empleados. Muchos de nosotros estamos familiarizados. Eso fue firmado a principios de septiembre de 2021. La Conferencia General emitió su declaración de apoyo a mediados de octubre de 2021 en apoyo a esos mandatos, y luego los mandatos se implementarían a principios de noviembre, particularmente para los trabajadores de la salud. Pero por la gracia de Dios, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló esos mandatos por ser inconstitucionales a principios de enero. Es una pena que nuestra iglesia todavía piense que son bíblicos, pero al menos la Corte Suprema Secular sostuvo que eran inconstitucionales en una variedad de motivos. Entonces, los impactos de la pandemia y el sufrimiento y la muerte de multitudes y los daños colaterales de los mandatos y la demonización social todavía nos acompañan hoy. La gente todavía está curando sus heridas. Y dentro de nuestra propia comunidad de fe de la Iglesia Adventista, a pesar de las afirmaciones de que ahora hemos vuelto a la normalidad, eso está lejos de ser cierto para nosotros. Vamos a ver esta mañana que hemos experimentado un cambio sistemático profundamente negativo como Iglesia Mundial de los Adventistas del Séptimo Día. Y en resumen, entramos en la pandemia como protestantes y salimos como un sistema del papado. Eso es lo que sucede. Ahora, eso es fuerte de decir, así que lo diré de nuevo para asegurarme de que lo dije. Entramos en la pandemia como protestantes y salimos como un sistema del papado. Y eso es lo verdaderamente preocupante de lo que acabamos de pasar. Entonces veamos el contexto más amplio, la cuestión de la demonización. Bueno, tenemos un ciclo de noticias muy rápido y los medios de comunicación quieren que olvidemos lo que se dijo durante la pandemia. Muchos de estas élites gobernantes quieren desaparecer por el agujero la memoria en algún lugar para pretender que no sucedió, pero algunos de ustedes que están despiertos, vimos los titulares como en Daily Mail en Gran Bretaña: es hora de castigar a los 5 millones de rechazadores de los pinchazos de Gran Bretaña. Nos ponen a todos en riesgos y más restricciones, dice Andrew Neil, un destacado comentarista social. Entonces, ¿por qué no deberíamos limitar algunas de sus libertades? Del Toronto Star, en Canadá, los resistentes a los pinchazos son flojos y irresponsables. Necesitamos un pasaporte de pinchazos ahora para protegernos al resto. Esto es algo extraño, de que los pinchados tengan que protegerse de los no pinchados. Claramente el pinchazo no brinda mucha protección. The New York Times: estoy furioso con los que no se pincharon. De Toronto Star: esto va como 3 diapositivas a la vez. Tiene que empujarlo muy suavemente. Hay una I escondida. Sí, ahí está. Los no pinchados, los que no usan máscara, los enmascarados, se están poniendo a nuestros hijos en riesgo. Entonces, desde el 2021 en adelante, a principios del 2022, era común esto en los medios de comunicación, demonizar a los que no se pusieron el pinchazo. El presidente Macron de Francia dijo que los 5 millones no eran ciudadanos. El primer ministro canadiense Justin Trudeau declaró que los no pinchados son misóginos y racistas. Fin de la cita. Y preguntó, cito: ¿cómo toleramos a estas personas? Cita final: este es el tipo de lenguaje que llevaron a los campos de exterminio, como vimos en la Alemania nazi. El presidente Biden habló negativamente sobre los no pinchados y afirmó que su paciencia se está agotando. Fin de la cita. Y que necesitamos, cito, proteger a los trabajadores pinchados de trabajadores no pinchados. Fin de la cita. De nuevo, debo preguntarme si los pinchados necesitan protección de los no pinchados. ¿Qué protección brindan los pinchazos entonces? Estas son preguntas lógicas que uno debe hacerse. Ahora, dentro de nuestra propia iglesia, en lugar de defender la libertad de conciencia y el principio de consentimiento informado en cuanto a lo que ingresa a tu cuerpo, particularmente un medicamento experimental, donde la única inmunidad que se proporcionó cuando los pinchazos entraron en su cuerpo fue para los fabricantes. Los medios de comunicación de nuestra iglesia adventista oficial se unieron activamente a esta demonización de los no pinchados. Y ahora que ustedes no lo saben, aquí hay una cita que viene del director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa del Lake Union Conference, Nicholas Miller, que es un abogado destacado en realidad, pero argumentó en el Lake Union Herald, la unión de donde vivo. Él dijo: no estoy defendiendo los pinchazos obligatorios, pero estoy diciendo que su elección de no pincharse vendrá con limitaciones en la participación comunitaria, trabajo y viajes. Este fue el defensor de la libertad religiosa de la región de Lake Union. Más tarde, eso se publicó en Adventist Review.
en línea el 16 de febrero. Así que esto aquí salta, ¿ok? ¿Podemos tomar otra diapositiva? Ok. Otro clip si es posible. Así que el 16 de febrero del 2022 escribió un artículo titulado La vacunación contra la pandemia y las crisis de la libertad religiosa adventista. Muchas gracias. Lo publicó en 4 canales religiosos del Liberty TV y compara a los adventistas que defendieron la libertad de conciencia con los que se unieron a David Koresh, el líder de la rama davidiana en Waco. David Koresh fue el líder de la rama davidiana que dirigió a su pueblo, que finalmente pereció en una muerte feroz y violenta en Waco, Texas. Y esta es la cita aquí, y la comparación más importante y trágica es innegable. El movimiento contra los pinchazos ha contribuido a las muertes innecesarias de más adventistas que lo que hizo David Koresh. Terminaron citando, por lo tanto, si defiendes la conciencia, tienes la sangre de los adventistas inocentes en tus manos. Esta fue una acusación que me formularon repetidamente en las redes sociales, pero soy responsable de la muerte de multitudes y tengo la sangre de multitudes aquí en mis manos personalmente, porque defiendo el principio de libertad de conciencia y con consentimiento informado. 22 de abril. No lo hacemos bien, lo haremos bien. Ok, así que solo pon la siguiente diapositiva. El 22 de abril, Jen Standish, es abogado de libertad religiosa y el líder de libertad religiosa, escribieron en Adventist Review un artículo titulado Mentiras virales. Detectar una mentira puede salvar su vida. En este artículo, comparó a los adventistas que defendieron la libertad de conciencia durante la pandemia a los yihadistas islámicos asesinos que matan a los trabajadores de la poliomielitis en Afganistán. Eso es para los talibanes y también para los curanderos que conoció cuando era niño misionero. Hechiceros es una forma educada de referirse a los hechiceros que obtienen su poder, autoridad e inspiración a través del poder de Satanás. Lo que dijo fue, si elegimos creer en las mentiras y difundirla, alguien a quien amamos podría ser el próximo adventista en morir, una muerte horrible, solitaria y completamente innecesaria. Y entre comillas, una vez más, el mensaje fue claro en los medios oficiales adventistas. La conciencia mata y demonizaremos a nuestros propios miembros a través de nuestros medios oficiales que defiendan la libertad de conciencia. Esto fue lo que sucedió durante la pandemia. Ahora, le pedí a la conferencia general que eliminara este artículo, pero todavía están ahí, lo que significa que esto es deliberado. Este es un mensaje que la conferencia general quiere que sepas. Si eres adventista y no estás pinchado, de alguna manera eres peor que un yihadista asesino o David Koresh o un brujo en África. Este es un mensaje terrible para enviar a la iglesia. Esta demonización continúa hasta el día de hoy. Y para aquellos de ustedes que miran en línea, tal vez desde la conferencia general, haría un llamado hoy que lo eliminen. Esto no ayuda al cuerpo de Cristo. Pero luego llegamos a la cuestión de la desinformación. Y la razón fundamental de los mandatos fue la creencia de que cuanto más altas fueran las tasas de los pinchados, menos se propagaría el virus. La creencia esencial era que los tratamientos previenen la transmisión. Esa era la creencia esencial. Si tomar ese medicamento determinado, evitaría la transmisión. Ese era el fundamento fundamental de los mandatos. Verás, si el tratamiento solo te protege a ti, pero no ayuda a nadie más, no existe una justificación para un mandato amplio a la comunidad. Pero los mandatos se defendieron en la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la base de que estos medicamentos evitan la transmisión de los pinchados a los no pinchados. Esto fue articulado explícitamente por la jueza adjunta de la Corte Suprema, Elena Kagan, a principios de enero del 2022. En esta demanda aquí, y puedes escribirme y le enviaré el PowerPoint, pero esto fue una demanda en la Corte Suprema de los Estados Unidos a principios de enero del 2022, cuando la Corte Suprema estaba considerando la constitucionalidad de los mandatos. Y la jueza asociada de la Corte Suprema, Elena Kagan, dijo esto. Ella habló sobre los trabajadores de la salud que necesitan pincharse y tenían que pincharse para que no transmitieran la enfermedad. Entonces, incluso en la Corte Suprema de los Estados Unidos existía la idea de que estos medicamentos evitarían la transmisión. Y quienes argumentaron en la Corte Suprema por los mandatos argumentaron que los necesitamos porque previenen la transmisión de esta enfermedad. Nuestra sociedad estaba cubierta de anuncios en todas las plataformas de medios, formularios para tomar el tratamiento con el fin de prevenir la transmisión. Protege a tu abuela, protege a los enfermos.
proteger a los vulnerables. Tuvimos familias y familiares que dijeron que somos médicamente vulnerables. Por favor, no nos visites a menos que esté pinchado, porque así sabemos que no nos va a pasar la enfermedad. ¿No fue así? Eso es absolutamente así. Entonces, este mensaje fue repetido repetidamente en las redes sociales. Y si pudieran reproducir esa diapositiva, caballeros. Usted sabe que las personas pinchadas no llevan el virus, no se enferman. Pero el virus se detiene con cada persona pinchada. ¿Quiere terminar con el virus? Entonces, cuando el virus te ataca, lo detienes. No te vas a contagiar del COVID si te pusiste el pinchazo. Este es un asunto de registro público. El doctor Fauci estaba diciendo, si toma este medicamento, el virus se detiene con usted. No puede pasarlo a otra persona. Esta fue la razón subyacente de los mandatos. Por lo tanto, los mandatos eran necesarios. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos ¿es cierto que el tratamiento previene la transmisión? Número 1. Y número 2. ¿Cuándo exactamente supieron nuestros líderes nacionales de salud pública que el tratamiento no previene la transmisión? Buena pregunta. ¿Cuándo supieron esto? Bueno, afortunadamente vivimos en la era del Internet y hay muchas cosas disponibles. Es como cazar una rata. Tienes que tener mucho cuidado. Ok, ahí estamos. Tiene que tocarlo muy ligeramente para hacerlo bien. Entonces, el 10 de septiembre del 2020, la FDA celebró una reunión pública y ahí está el aviso. Fue una reunión virtual en línea que cualquiera puede ver y participar. Al menos vieron esa reunión. Y esto fue lo que los asesores de la FDA defendieron y emitieron una autorización de emergencia para Pfizer, para la vacuna Pfizer. Fue una reunión pública. Y durante esa reunión, uno de los asesores de la FDA, el doctor Patrick Moore, esto es lo que estaba haciendo. Solo una diapositiva adelante, caballeros. Ahí está, gracias. Esto es lo que él dijo. Y esto es un asunto de dominio público. Encuentro una pregunta que aborda estos dos elementos de discusión que considero que es muy importante, y es que la FDA no preguntó en su guía y Pfizer no ha presentado ninguna evidencia en sus datos de hoy de que el pinchazo tenga algún efecto sobre el transportar o la eliminación del virus, que es la base fundamental para la inmunidad colectiva. Y así, aunque la eficacia individual de este pinchazo es muy alta, realmente en este momento no tenemos evidencia de un impacto social amplio sobre la epidemia. Ahora, la FDA cuando emitió la autorización de la ley de uso de emergencia en los Estados Unidos para los pinchazos de Pfizer al día siguiente. Este es el texto clave. Es un documento de 2 páginas. Ahí está, puedes mirar el sitio web de la FDA. Era un comunicado de prensa. La FDA toma medidas claves en la lucha contra el COVID-19 al emitir una autorización de uso de emergencia para el pinchazo contra el COVID-19. Este es un asunto de registro público. Fue pagado por nuestros impuestos. Fue emitido el 11 de diciembre del 2020. Y en esa declaración, una declaración pública, dijeron esto. Dijeron en este momento, es el 11 de septiembre del 2020, cuando el primer pinchazo estaba recibiendo su autorización de uso de emergencia, cita, no hay datos disponibles para hacer una determinación sobre cuánto tiempo el pinchazo brindará protección, ni hay evidencia de que el pinchazo prevenga la transmisión del SARS-CoV-2 de persona a persona. Déjame decir esto. Cuando se emitió la primera autorización de uso de emergencia, el gobierno federal sabía que estos pinchazos no previenen la transmisión. Se supo desde el primer día. Por lo tanto, cada vez que el Dr. Fauci o cualquier político o cualquier miembro de los CDC o cualquier miembro de estos medios de comunicación principales le digan que debe pincharse porque estos pinchazos previenen la transmisión, no están diciendo la verdad. Y se supo desde el primer día que estaba en un comunicado de prensa de la propia FDA afirmando que no hay datos que sugieran que estos pinchazos prevengan la transmisión. Nos estaban mintiendo desde el primer día. Todo el espectro de líderes políticos, espirituales y de los medios de comunicación de todo el mundo. Y por eso nos dijeron que tomemos el tratamiento para evitar su transmisión. Proteja a su prójimo. Es su responsabilidad social y su deber ético con su prójimo. Estoy familiarizado con los empleadores adventistas que siguieron alentando a sus empleados a ponerse el pinchazo porque es su responsabilidad ética con su prójimo. Va a prevenir la transmisión.
Y todo eso se basó en una mentira. No me lo estoy inventando. Todo esto es un asunto de dominio público. ¿Qué hay acerca de los medios oficiales de la Conferencia General? ¿Repetimos la mentira como un loro? ¿O desafiamos la mentira? ¿Buscamos decir la verdad? ¿O simplemente nos hicimos ecos de las mentiras de Fauci? Esta es una buena pregunta, sí. No solo demonizamos a nuestros miembros, sino que la iglesia fue a las falsedades de este mundo caído. Bueno, hubo un infomercial sobre los pinchazos. Este de aquí se puso a mediados del 2021. Fue coordinado por el Dr. Peter Landres, quien es el director del Ministerio de Salud. Es uno de los 5 o más caballeros que votaron a favor de la declaración de reafirmación, para que sepas cuál es su posición con respecto a los mandatos. Bajo su dirección y la colaboración de la Conferencia General, colaboró para producir un infomercial para los tratamientos experimentales titulados "¿Ese es el pinchazo COVID-19 confiable? Una discusión bíblica sobre ciencia". Ahora, en este infomercial de 2 horas y media para Pfizer y Moderna y Johnson Johnson, presentábamos luminarias adventistas centrales como el Dr. Carlton Beard, el anciano Mark Finley y el Dr. Peter Landres, además de una gran cantidad de médicos de alto nivel, muchos de ellos de Advent Health. Y si tienes 2 horas y media libres sin nada bueno que hacer, quizás tú quieras verlo. Pero créame que en lugar de afirmar las duras verdades, que en ese momento ya se sabía que no había evidencia de que los pinchazos no prevengan la transmisión, este equipo de salud de la Conferencia General y la División Norteamericana Adventista repetidamente repetía como loros las falsedades de Fauci en una variedad de formas. Lo que dijeron fue, y lo tengo en la pantalla, alguien lo escuchó por mí, escribimos la transcripción, dicen, nos dijeron, entre otras cosas, cito, póngase el pinchazo para protegerse y no contagiar a otros. Queremos asegurarnos de que todos estén protegidos. Una de las razones para pincharse es alcanzar la inmunidad colectiva para que el COVID ya no pueda propagarse entre la comunidad. Una enfermera superior dijo, estábamos siguiendo las recomendaciones de los CDC para el equipo de protección personal, PPA, higienes de manos, tú sabes, pinchándonos para no contagiar a nuestros pacientes y familias. Cita, si te acabas de pinchar y está protegido por el pinchazo, te has protegido a ti mismo. Pero lo que es más importante, ya no lo propagarás a otros. Fin de la cita. Este fue el mensaje repetido de la División Norteamericana y la Conferencia General. Y ahora, este se emitió a mediados del 2021, 6 meses casi después de que la FDA hubiera emitido la autorización de uso de emergencia. Cuando cualquiera con acceso a Internet podría pasar 2 minutos y leer el comunicado de prensa y darse cuenta de que no hay evidencia de que este tratamiento evite la transmisión. Pero nos dijeron repetidamente a través de este video, coordinado por el Dr. Peter Landres, director del Ministerio de Salud, fuimos repetidamente mal informados por nuestra conferencia general y teólogos principales y pastores y líderes del Ministerio de Salud. No se necesita nada. No me da ningún placer decir estas cosas, pero elegimos hacernos ecos de las mentiras del mundo caído y demonizamos a nuestros propios miembros que defendieron la libertad de conciencia. Este infomercial sobre el pinchazo aún está en los sitios web de la entidad del canal en YouTube. Todavía están empujando esta mentira. Esto todavía está disponible ahí. Puedes verlo por ti mismo. Entonces, bajo el liderazgo del director del Ministerio de Salud de la Conferencia General, el Dr. Peter Landres, en conjunto con la Conferencia de la Unión. Ahora, esto tiene implicaciones significativas. Las declaraciones de reafirmación del 21 de octubre tienen los siguientes 2 párrafos. Ok, aquí estamos. La declaración de afirmación tiene 2 páginas y uno de los 2 párrafos dice esto. Es importante cuidarnos unos a otros, teniendo en cuenta a los demás en nuestras prácticas. Esto incluye la prevención de la propagación de enfermedades mortales y considerar el pinchazo a no tener amor mutuo y amor hacia nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa afirmación se basa en la suposición de que estos tratamientos previenen la propagación de la transmisión de la enfermedad, ¿sí o no? Ok, ¿es de desinformación médica? Sí. ¿Están basando la reafirmación y la declaración en información médica falsa? Absolutamente sí. Y esto fue firmado por el director del Ministerio de Salud de la Conferencia General, el Dr. Peter Landres. También más tarde enviaron esa declaración. Tenían las siguientes declaraciones. Este es el que causó tantos problemas. Dice, la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Solo 3 oficiales de la iglesia, eso es lo que quieren decir con eso en consulta con los ministerios de salud y asuntos públicos y departamentales de libertad religiosa, por lo que la Conferencia General de Estancia está convencida de que los programas de pinchazos que se están llevando a cabo en general son importantes para la seguridad y la salud de los miembros de la comunidad en general. Por lo tanto, los reclamos de libertad religiosa no se usan apropiadamente para objetar los mandatos del gobierno o los programas de los empleadores diseñados para proteger la salud y la seguridad de sus comunidades. Una vez más, esto se basa en la suposición errónea de que estos tratamientos previenen la transmisión, lo que sabemos que nunca se supo. Y de hecho, la FDA supo desde el primer día que estos tratamientos no tenían evidencia de que prevengan la transmisión. Entonces, nuestro apoyo a los mandatos se basó en una mentira conocida. Y esa es la verdad. No estoy inventando nada de esto. Ahora, es interesante. Ese es el manual de normas de trabajo de la Asociación General y se le conoce cariñosamente como el libro negro. Es una copia anterior de la política de trabajo de la Asociación General. En realidad es muy difícil de conseguir esto, pero lo guardo bajo llave en mi caja fuerte en casa. Pero de todos modos, el punto de esto es que tiene algunas sesiones para cada departamento y uno de esos departamentos tiene requisitos y reglamentos y que son estos departamentos de salud. Así que en la siguiente diapositiva de la sesión del Ministerio de Salud tiene esta disposición que dice esto. El cuidado de la salud adventista y los ministerios deben promover solo aquellas prácticas basadas en la Biblia o el espíritu de profecía o métodos de enfermedad basados en evidencia de prevención de enfermedades y el mantenimiento de la salud. Basado en evidencia significativa que existe un cuerpo aceptado de evidencia estadísticamente significativa revisada por pares que aumenta la probabilidad de efectividad a los que es un nivel científicamente convincente. Ahora, ese es el requisito. Entonces debemos preguntarnos, cuando el Departamento del Ministerio de Salud apoyó la declaración de la reafirmación de que apoyamos los mandatos, ¿cumplían con el manual de política de trabajo de la Asociación General? La respuesta a eso es no. ¿Y por qué la respuesta a eso es no? Debido a que la Conferencia General apoyó a los mandatos en la declaración del 21 de octubre sobre su conciencia. No está respaldado por ninguna evidencia estadísticamente significativa revisada por pares que respalde la posición subyacente de los mandatos. Es decir, que las vacunas previenen la transmisión, precisamente porque nunca hubo tal evidencia científica. Y esto se supo desde el primer día en que la FDA emitió la primera autorización de uso de emergencia, el 10 y el 11 de diciembre del 2020. Ahora, la Conferencia General puede argumentar que estaban apoyando el tratamiento individual, que creen que los tratamientos son buenos para el individuo. En ese caso, la declaración de la Conferencia General, la declaración de reafirmación, podría haber dicho que creemos que recomendaríamos estos tratamientos a nuestros miembros, pero depende de su conciencia. Pero lo que realmente hicieron fue apoyar a los mandatos, no necesariamente los tratamientos. Y si vas a respaldar los mandatos, necesita un cuerpo significativo de evidencias estadísticas que muestre que la razón subyacente de los mandatos, que es los pinchazos, previenen la transmisión, que esa evidencia está ahí y no lo está. Por lo tanto, sobrepasamos nuestros límites y se violó el manual de normas de trabajo de la Asociación General. Estaba roto. Estamos fuera de cumplimiento. Es un icono histórico. ¿No es así? Que la administración de la conferencia no cumplió con su propio manual de política de trabajo al emitir declaraciones de reafirmación del 21 de octubre. Multitudes de adventistas en todo el mundo sufrieron pérdidas y daños profundos en sus vidas, matrimonios, sus carreras, su estatus profesional, sus ingresos, sus medios de vida, sus carreras académicas. Se le han negado los beneficios de desempleo debido a estas declaraciones y su bienestar personal ha sido destruido porque el liderazgo de la Conferencia General emitió unilateralmente una declaración que no cumple con los requisitos de su propio manual de trabajo y política. Ahora, vengo de Inglaterra, como puedes ver por mi acento. No soy necesariamente de Michigan. Y en Inglaterra peleamos una guerra. Se llama la Guerra Civil Inglesa, en la década del 1640. ¿Por qué? Porque durante siglos tuvimos un parlamento y tuvimos reyes. Siempre hubo tensión entre los reyes que insisten en los derechos divinos de los reyes y aquellos en el parlamento que insistieron en que el rey tenía que gobernar con el consentimiento del pueblo a través del parlamento. Y esto llegó a un punto crítico a principios del siglo XVII. King James, el primero que nos dio la Biblia, King James, seguido de Charles, el primero que fue decapitado por el Parlamento al final de la Guerra Civil. Ellos insistían en el derecho divino de los reyes de gobernar. Gobernaban porque Dios los había puesto en el trono y por lo tanto, si querían consejos del Parlamento, lo pedían. Pero no necesariamente tenían que pedir permiso para gobernar o permiso del Parlamento para recaudar impuestos porque eran gobernantes absolutos.
Y durante 40 años antes de la guerra civil, hubo valientes abogados que se enfrentaron a esos reyes y dijeron que no tienen el derecho divino de gobernar. Tú gobierna con el consentimiento del pueblo. Esto finalmente condujo a la guerra civil. Uno de esos jóvenes que estaba en ese proceso era un hombre llamado Roger Williams, quien estaba tomando notas para algunos de los famosos en ese momento, y vino a Estados Unidos y estableció Rhode Island. Es de aquí que tenemos la completa separación de iglesia y Estado en América. Y por eso hablo de esta historia. Es porque cuando tienes un objetivo que no está sujeto a la regla, ya no tienes realmente un sistema autocrático. O el rey está sujeto a la ley o el rey no está sujeto a la ley. Y si el rey no está sujeto a la ley, tienes dictadura. Si el rey está sujeto a la ley, tienes una monarquía constitucional donde se respetan los derechos de los ciudadanos individuales. Y este es el tipo de momento en lo que la Iglesia Adventista está en este momento, donde tienes a los líderes de la Conferencia General emitiendo unilateralmente declaraciones que no cumplen con lo que nosotros como miembros hemos votado, como ha sido el manual de política de trabajo de cada sesión de la Conferencia General. Y yo digo que la respuesta a eso es no, absolutamente no. Deben permanecer dentro del cumplimiento. Vamos a ver por qué en unos minutos. Entonces hablemos del contexto de la sesión de la Conferencia General. Solo un recordatorio. En el 2015, la Iglesia emitió una declaración de vacunación que aparece en Adventist.org en la sesión de declaración oficial que fue votada por AdCon. El 21 de octubre emitieron la declaración de reafirmación que no aparece en Adventist.org, pero aparece en el sitio web de Adventist News Network como comunicado de prensa. Es un nombre inapropiado porque la declaración de vacunación original dijo que la Iglesia Adventista no tiene objeciones teológicas a los mandatos, pero los dejamos a la conciencia del individuo si la acepta. Esa fue una declaración original. Entonces, cuando emitieron una declaración de reafirmación, la palabra reafirmación implica que están diciendo lo mismo. ¿No es así? Pero en realidad dice todo lo contrario. La nueva declaración dice que ni siquiera dice, bueno, no tenemos ninguna objeción teológica. Nosotros decimos que si hay un mandato, apoyamos el mandato por encima de su conciencia. Entonces, nos despojaron de nuestra libertad de conciencia durante la pandemia. Entonces, esta declaración se emitió el 21 de octubre y como ya hemos visto, este es el párrafo clave en las oraciones claves aquí. Los reclamantes de la libertad religiosa no son usados apropiadamente para objetar los mandatos del gobierno o los programas de los empleados. Ahora, esa frase cambió el adventismo para siempre. Nos convirtió de ser una iglesia protestante en una que se parece sospechosamente a un sistema papal, donde un pequeño grupo de líderes eclesiásticos remotos tienen el derecho en cualquier momento de decir que no tiene derecho de conciencia en este tema o en este asunto o la otra cuestión sobre eso. Una vez que se haya establecido este precedente, nos perseguirá para siempre, a menos que retrocedamos como miembros. Ahora, la Iglesia define en el Manual de Políticas de Trabajo qué es la libertad religiosa. ¿A qué nos referimos con eso? Y dice allí en la sección de libertad religiosa o en el trabajo, en el manual de políticas que dice que el uso de la fuerza y la coerción es perjudicial para la vida, la dignidad y la religión. La libertad religiosa se ocupa de la relación con una persona, con su Dios, el Creador. Por lo tanto, los adventistas ven la libertad religiosa como los derechos humanos primordiales y sustenta todos los derechos humanos. PARM, uno de los departamentos centrales originales de la Iglesia, se estableció inicialmente para promover el mantenimiento de la libertad religiosa con un énfasis particular en la libertad más íntima, la libertad individual de conciencia. El departamento trabaja por las libertades religiosas de los miembros individuales de la Iglesia. Podría agregar, excepto cuando es políticamente incorrecto hacerlo. Así que definimos la libertad religiosa como su libertad individual de conciencia, que es lo que apoyamos y defendemos mientras son movidos por el Espíritu Santo. Te apoyamos y defendemos a ti y las emociones del Espíritu Santo sobre tu corazón. Ahora, si dices que te sientes movidos por el Espíritu Santo a cometer adulterio, puedes decir, bueno, no vamos a apoyar esa libertad de conciencia en particular, porque va en contra de las Escrituras. ¿Ok? Así que siempre debemos probar el Espíritu contra las Escrituras, pero mientras sea consciente con las Escrituras, entonces honramos y respetamos la conciencia de cada miembro. Algunas damas usan sombreros en la iglesia, algunas personas no. Las personas tienen diferentes estilos de vestir, las personas comen diferentes dietas dentro de la iglesia adventista, las personas honran el sábado de manera diferente. Si vas a California, puedes ir a nadar en sábado. Si vas a Gran Bretaña, puedes esperar hasta los tobillos en el sábado en la playa. Si vas a Noruega, puedes ponerte de rodilla. Esos son los límites aceptables en el día de reposo. ¿Te das cuenta de todas esas cosas a medida que ves
cómo se celebra el sábado en diferentes partes del mundo. Lo honramos de diferentes maneras en todo el mundo porque tenemos diferentes formas culturales de expresar respetos y reverencia. Y las honramos y respetamos todas esas cosas. Pero en la declaración de la Asociación General del 21 de octubre, nuestra administración asume unilateralmente los derechos de determinar la creencia de denominacionales y de determinar anular las convicciones del Espíritu Santo sobre todos los adventistas del mundo, causando inmenso dolor y sufrimiento durante la pandemia, al igual que un recordatorio. La Constitución de la Asociación General dice que la definición de las creencias denominacionales se confía a la que Conferencia General en sesión. No está encomendado al Comité Ejecutivo ni a la ADCOM. Cuando decimos que no tenemos ninguna libertad religiosa, objeciones a los mandatos, estamos definiendo una teología para todos los adventistas del mundo. Eso está reservado exclusivamente para la Conferencia General en sesión. El ADCOM no tiene derecho a hacer este tipo de declaraciones. Entonces, ¿qué sucedió realmente en la sesión? Bueno, no sé si alguno de ustedes estaba viendo la sesión. Sí, lo tenemos ahí. Así que estaba sentado en las gradas allí. Y los momentos más significativos de la sesión sucedieron el lunes por la mañana. Y la primera de las primeras cosas que hacen es votar para aprobar la agenda. Y si quieres incluir algo en la agenda, debe ponerse de pie como delegado y hacer una moción que diga, presenta una moción para que agreguemos este tema en la agenda. Esa es su única oportunidad de que lo agreguen. Y si alguien apoya esa moción, entonces tiene que haber una discusión y luego una votación. Y toda la sesión decide si agrega o no a la agenda. Bueno, eso fue el lunes por la mañana del 22 de junio. El presidente, el Dr. Arthur Stirling, movió la sesión y presentó la agenda como se presentó. Es un valiente abogado de libertad religiosa. El hermano Jonathan Sarkar, de Loma Linda, un delegado general que tiene una experiencia significativa en asuntos de libertad religiosas y leyes federales, presentó una enmienda a la agenda para incluir una discusión sobre la declaración de vacunación del 20 de octubre del 2015 y la declaración de vacunación de octubre del 2021. Muchos de ustedes vieron eso en YouTube. Todavía se puede ver en YouTube. La respuesta fue del Dr. Shelley. Fue esta. La pueden ver en la pantalla. Dijo, y esta es la cita: agradecemos su preocupación, pero en la realidad, la sesión de la Asamblea General se ocupa de artículos de Constitución y estatutos, artículos que conciernen a nuestro manual de iglesia o nuestras creencias fundamentales, artículos que están llegando a este nivel. Pero el tema de la vacunación sabemos que es un tema muy divisivo y de hecho, el documento propuesto por el Comité de Administración ha otorgado pleno derecho a todos a seguir su propia conciencia, así que no hubo empuje en una u otra dirección. Claramente no lo había leído y por lo tanto, realmente deberíamos rogarle, porque tenemos una sesión más corta, que no carguemos nuestra agenda con temas realmente que no pertenecen allí, pero realmente apreciamos su preocupación. Y estoy seguro de que el Dr. Shelley agradeció que el hermano Silkle planteara el asunto en la sesión. Bueno, según el Dr. Shelley, quien fue vicepresidente de la Conferencia General y solía ser el presidente de la División Euroasiática, tiene una amplia experiencia administrativa. Según él, hay 4 categorías de temas en una sesión normalmente que se traten estos temas en la Conferencia General relacionados con la Constitución, los estatutos, el manual de la Iglesia o las creencias fundamentales. Esas 4 cosas. Ahora, si lo que dijo es cierto, entonces en algún lugar del libro negro aquí debe haber una regla en algún lugar que diga que solo podemos discutir asuntos relacionados con las enmiendas a la Constitución, estatutos, creencias fundamentales y sobre el manual de la Iglesia. Esas 4 cosas, debe haber una regla en alguna parte que digan que eso es lo único que se puede discutir en la sesión de la conferencia. Pero puedes leer desde la A a la Z en este libro que no hay nada de eso ahí. No hay nada en nuestra Constitución, no hay nada en nuestros estatutos que restrinja lo que la Conferencia General en sesión realmente puede discutir. Pero si lo que dijo es cierto, entonces la moción para enmendar la agenda para incluir una discusión de estas declaraciones de vacunación simplemente debería ser rechazada por el presidente por ser inconstitucional. No debería haber permitido que fuera secundado y votado. Si no es cierto lo que el Dr. Shelley estaba diciendo, entonces estaba engañando a la sesión para dirigir la votación o de hecho para evitar una votación. ¿Está siguiendo la lógica aquí? Sí. Ya sea que la administración o el ADCOM puedan aprobar unilateralmente una sentencia inherentemente teológica.
una sentencia inherente teológica, una declaración vinculante para todos los adventistas en todo el mundo, en mi opinión, es claramente un tema constitucional, porque el derecho a definir las creencias denominacionales está reservado exclusivamente para la Conferencia General en sesión. Entonces, si trata de hacerlo fuera de la sesión o de la Conferencia General, estás violando la Constitución misma. Así que claramente es una cuestión constitucional. Por lo tanto, podemos concluir que Stelly engañó a la Iglesia Mundial cuando dijo que este no es un tema constitucional. Así que profundicemos en esto y hagamos un poco más de análisis legal, porque se vuelve interesante. Ok, algunos análisis jurídicos. ¿Están sus cerebros todavía con nosotros? ¿Están siguiendo esto? Ok, aquí vamos. Entonces, en la conferencia en Estados Unidos tiene una entidad legal subyacente, digamos que es la Asociación de Gobierno de Michigan. Es una entidad legal y encima está la entidad eclesiástica, que es la Conferencia del Estado de Michigan. Y esas solían ser entidades separadas durante muchos años. Y hace unos 15 o 20 años fusionamos aquellos que teníamos 2 sesiones de distrito electoral en toda la división norteamericana. Fusionamos esas entidades porque cuando nos demandaban, la gente demandaba tanto a la conferencia como a la asociación, y eso significa que duplicaban la cantidad de los pagos que recibía. Cuando fusionamos esas cosas, reducimos la mitad de la cantidad de pago que normalmente se harían. Entonces, cuando tienes una entidad legal subyacente, tienes una entidad eclesiástica. Entonces, lo mismo aplica a la Conferencia General. La entidad legal subyacente se conoce como la Corporación de la Conferencia General de los Adventistas. Esto se incorporó en el 1904, antes de que existiera el IRS, antes de que existiera el impuesto sobre la renta. Y el Estado 163 no existía cuando se incorporó la Conferencia General. Ahora, paralelo a la entidad legal subyacente, tenemos la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, que se rige por la Constitución y los estatutos de este libro aquí. Y esto es lo que votábamos como cuerpo. Cada vez que hay una sesión de la Conferencia General, votan enmiendas a este libro aquí, a las reglas departamentales, y también tenemos el manual de la Iglesia. Así que esto se aplica a la Conferencia General y el manual de la Iglesia se aplica a la operación en una iglesia local. Y las creencias fundamentales cubren todo espiritualmente para la Iglesia Mundial. ¿Ok? Así que este documento dice esto, y ves el texto en la pantalla allí. Solo voy a leerlo. En el preámbulo dice esto. Este libro contiene las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, la Constitución y los estatutos de la Conferencia General de los Estados adoptados por los congresos de la Conferencia General. También incluye, entre comillas, la declaración de la misión de la Iglesia Adventista del séptimo día. También incluye, cito, compromiso total con Dios, una declaración de responsabilidad espiritual en la familia de la fe. Incluye la hoja de ruta para la misión y las políticas de trabajos adoptadas por los concilios anuales del Comité Ejecutivo de la Asociación General. Y es por lo tanto la voz autorizada de la Iglesia en asuntos relacionados con la administración de la obra o de la denominación en todas partes del mundo. Debe ser respetado por todas las organizaciones denominacionales que se encuentran en la sección B10 del libro negro. Así que este es un libro realmente importante en la Iglesia Adventista. Y la mayoría de la gente nunca lo han visto. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe, pero realmente es un documento muy importante. Y se supone que los miembros nunca deben tenerlo en sus manos. ¿Ok? Quiero decir, no puedes comprarlo, no puedes descargarlo. ¿Ok? Está diseñado para aquellos que son administradores superiores, que, ya saben, se podría decir, ese es el libro negro. Ahora, la Conferencia General. No estoy jugando contigo aquí. Si tú le pides a tu presidente de tu conferencia una copia del libro negro, él no lo va a conseguir, ¿ok? Y creo que en una era de la era moderna de la transparencia, ya es hora de que comencemos a compartir estos documentos básicos de gobernanzas con todos los miembros del mundo. Cuando me acerqué por primera vez a la conferencia general del 21 de octubre, cuando emitieron la declaración de reafirmación, y mi primera pregunta fue, no creo que tenga el derecho y los términos de referencias para que ADCOM emita una declaración como esa. ¿Puedo ver los términos de referencia de ADCOM? Su respuesta fue, no compartimos eso. Y dije, soy un delegado de la sesión de la conferencia general. Seguramente puedo ver los términos de la referencia del subcomité del Congreso o de la conferencia general. La respuesta fue no puedes tener esto. Y afortunadamente fue un pastor brillante que me estaba atacando y lo publicó, creo que en el sitio web de la conferencia de Alberta, los términos de referencia, y luego lo eliminaron poco después, pero en esa media hora más o menos estaban listos. Los adventistas con ojos de águilas lo descargaron y circuló por todo el mundo. Eso salió por casualidad, pero en la era moderna en la que esperamos transparencia debemos pasar
ese aire de transparencia en nuestra iglesia y cada miembro debe tener acceso a cuáles son las reglas de nuestra iglesia y cómo funcionamos. No está bien que solo estas cosas se guarden bajo llave porque solo los de adentro pueden saber realmente qué significan, porque el conocimiento es poder, ¿ok? Y si aquellos que no tienen conocimiento no saben que le han puesto la lana sobre los ojos, ¿cómo sabemos cuando estamos siendo maltratados? Entonces, la Conferencia General es una corporación de membresía con una estructura de membresía definida. Sesión B05, titulada Principios organizacionales y operativos de la estructura de la Iglesia Adventista. La membresía es compleja en el libro negro aquí, pero esencialmente los miembros de la Asociación General son las uniones constituyentes y las entidades adjuntas, y cada unión y entidades adjuntas, como los campos de Israel o la misión de la Unión China, seleccionan a sus delegados que los representan en cada sesión de la Conferencia General. Entonces, la Conferencia de Florida no elige a sus delegados para la sesión de la Conferencia General. El voto de la Unión del Sur, de la cual Florida es parte constituyente, el Comité Ejecutivo de la Unión del Sur nomina a sus delegados para asistir a la sesión de la Conferencia General, y siempre hay una mezcla de miembros laicos y líderes oficiales de la Iglesia. Entonces, como el presidente de la Unión será miembro es oficio de la Conferencia General, y también puedo elegir a un miembro de esta congregación local aquí, y cada unión o conferencia tiene un cierto número de delegados. Eso se correlaciona aproximadamente con el número de miembros dentro de una unión. Entonces, cuanto más miembros haya, más delegados podría enviar. Ahora, la Constitución y los estatutos de la Conferencia General o del Libro Negro asume correctamente, y esta es la posición predeterminada según la corporativa aplicable de los Estados Unidos de la Corporación General en la sesión de la membresía de la Conferencia General, de que la membresía tiene plena autoridad para tomar cualquier decisión que le plazca o tomar cualquier decisión que tendría cualquier junta directiva corporativa o asamblea de accionistas. Eso se conoce en el ordenamiento jurídico estadounidense como poder plenario o autoridad plenaria. Este es un término legal para tomar medidas sobre cualquier tema en particular sin limitación razonable, y esa es la definición. Su poder plenario es poder en un término legal, lo que significa que la autoridad ha sido otorgada a un individuo o grupo o cuerpo en términos absolutos, sin limitar ejercicio de esa autoridad. Así que recuerde, el Dr. Shelley dijo que solo ocupamos cuestiones de la Constitución, los estatutos, el manual de la Iglesia y la creencia. Esas cuatro cosas. ¿Es cierto? ¿O la Conferencia General en sesión tiene la autoridad plenaria? Bueno, en cuyo caso puede discutir lo que le plazca. Bien, el documento en realidad dice, volvamos atrás. Eso simplemente se salta hacia adelante. Ahí está. Sesión B 2010. Pauta de procedimiento del Comité de Nominaciones. Dice, en orden para que los miembros del Comité de Nominaciones de cada división sugieran un comité de nominaciones de nombres mutuamente acordado para nominación. ¿En qué sesión? Plenaria, que es la Conferencia General cuando se reúne, que está en sesión plenaria. Eso significa que no hay límite en lo que pueda discutir. Eso significa sugerir que solo discutimos asuntos relacionados con enmiendas en las creencias fundamentales del manual de la Iglesia de los Estatutos Fundamentales. Esos 4 artículos son un engaño de la sesión de la Conferencia General, porque la sesión de la Conferencia General tiene autoridad plenaria de acuerdo con su propia Constitución. Se puede determinar del libro negro aquí que la sesión tiene los mismos poderes o mayores que el Comité Ejecutivo. Así que la Conferencia General se reúne cada 5 años, y en los años intermedios, cada primavera y otoño, hay una reunión de primavera y un consejo anual, y ese es el Comité Ejecutivo. Y en el Comité Ejecutivo, las personas que se sientan en eso son los presidentes de uniones en todo el mundo, además de los directores departamentales de la Conferencia General y los líderes de diferentes agencias como ADRA, Advent World Radio y Hub TV. Ok, entonces estos son presidentes de las uniones, se sientan en el Comité Ejecutivo, y la Conferencia General delega ciertas autoridades al Comité Ejecutivo. Ahora, déjenme preguntarle, si tiene la autoridad para delegar algo, ¿eso significa que tiene la autoridad para hacerlo usted mismo? Sí, ¿puede delegar autoridad para hacer algo si no tiene el derecho de hacerlo usted mismo? No. Entonces, ¿qué hace la sesión de la Conferencia General que delega normalmente al Comité Ejecutivo? Y a partir de eso puede trabajar hacia atrás y deducir que si la Conferencia General delega el poder a X y Z al Comité Ejecutivo, significa que la Conferencia General tiene poder inherente en sí mismo de todos modos. Sigue la lógica, no puede delegar ese cambio si usted no tiene. Y así el artículo, la siguiente diapositiva, por favor. El artículo 13. Estoy hablando del Comité Ejecutivo de la Asociación General. Esto está en la Constitución, que dice que durante los intervalos entre sesiones de la Conferencia General del Comité Ejecutivo de la Asociación General se le delega
la autoridad para actuar en nombre de la Conferencia General en sesión. Los temas principales que afectan a la Iglesia Mundial se consideran en las reuniones anuales del Consejo del Comité Ejecutivo de la Conferencia General, cuando todos los miembros del comité están invitados a estar presentes. El Comité Ejecutivo de la Conferencia General tendrá poder para aprobar planes y programas estratégicos para la Iglesia Mundial, emplear el personal que pueda ser necesario para ejecutar su trabajo de manera efectiva y tomar todas las acciones necesarias para que no estén reservadas de otro modo para la Conferencia General en sesión, para asegurar la operación continua y efectiva de la Iglesia Mundial para cumplir su misión. De acuerdo con la Constitución de la Conferencia General, el Congreso de la Asociación General delega la autoridad al Comité Ejecutivo para discutir todos los asuntos importantes que afectan a la Iglesia Mundial. Ahora, ¿consideraría que la mayor crisis de la salud que ha golpeado el planeta Tierra es un elemento importante que afecta a la Iglesia Mundial? Sí. Las iglesias estaban cerradas. Despedimos a más de 80 maestros de escuelas adventistas en Australia debido a estos mandatos. Despedimos a pastores en alguna parte del mundo. Podría ir a un casino en Nevada, pero no podías ir a una iglesia. Esta fue claramente una crisis de libertad religiosa alrededor del mundo. Las iglesias fueron atacadas, y mientras que los lugares de mala reputación como los garitos de juegos y los casinos quedaron abiertos en diferentes estados de los Estados Unidos, así que la Conferencia General tiene los derechos de los delegados del Comité Ejecutivo de la autoridad para discutir y actuar en nombre de los asuntos principales que afectan la Iglesia Mundial. Deducción biológica. Si la Conferencia General puede delegar al Comité Ejecutivo el derecho de discutir temas importantes que afectan a la Iglesia Mundial, eso significa que la Conferencia General en sesión tiene el derecho de discutir temas importantes que afectan a la Iglesia Mundial. ¿Estás siguiendo la lógica? Sí. Ok. Esencialmente, la Conferencia General en sesión es la máxima autoridad en la tierra para la Iglesia Adventista Mundial. En términos legales, tiene autoridad plenaria también en términos espirituales. La siguiente es diapositiva. Y la Constitución de la Asociación General en realidad dice, la sesión B1022, dice que todas las organizaciones e instituciones en todo el mundo reconocerán la autoridad. Sí. ¿Podemos retroceder una diapositiva? ¿O avanzar una diapositiva? ¿Y otra? Bueno, de otra manera, ok. La siguiente. Ok, ahí estamos. Ahí está. De modo que todas las organizaciones e instituciones de todo el mundo reconocerían la autoridad de la Conferencia General en tal sesión como la máxima autoridad, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, bajo Dios. Entonces, más allá de los asuntos de rutina de la sesión de la Asociación General, también tienen la autoridad explícita para votar sobre planes y programas para la Iglesia Mundial. Lo vemos en el artículo 9 de la Constitución relativo a los oficiales y sus deberes. Siguiente diapositiva, por favor. Esa sesión aquí dice que es el deber de estos funcionarios como presidente, secretario y tesorero, en consulta mutua, llevar adelante el trabajo de acuerdo con los planes y programas votados por la Conferencia General en sesión y de acuerdo con los planes y políticas acordados por el Comité Ejecutivo de la Conferencia General. Y algunos ejemplos de eso, como el programa de misión global votado en 1990 en la sesión de la conferencia. Eso no fue un cambio a la Constitución, estatutos, creencias fundamentales o manual, pero fue un programa global para la Iglesia que se votó en una sesión de la Conferencia General. Eso es solo un ejemplo de un plan importante que votamos en nuestras sesiones. Entonces, una vez más, la idea de que no podemos discutir el tema de la vacunación en la sesión de la Conferencia General, porque solo discutimos estas cuatro cosas, la Constitución, los estatutos, las creencias fundamentales y el manual de la Iglesia, simplemente no es cierta. Los oficiales de la Conferencia General no son los amos de la Conferencia General. Son los servidores de la Iglesia. Su función es implementar las decisiones votadas de la Conferencia General en sesión o del Comité Ejecutivo entre sesiones. No pueden ir más allá de lo que se ha votado y emitir unilateralmente declaraciones que impacten a todos los adventistas del mundo bajo alguna autoridad falsamente asumida, pero políticamente correcta. La Conferencia General en sesión es la máxima autoridad sobre la tierra en el mundo de la Iglesia Adventista. Lo que sucedió es que la Iglesia actúa, como hemos visto, con autoridad plenaria en una corporación de miembros, con gobierno representativo, con plena autoridad para votar enmiendas a la Constitución, a las creencias fundamentales, a la Constitución, los estatutos, para votar de manera rutinaria y definida, asuntos tales como funcionarios, informes para la sesión, votaciones sobre la elección de funcionarios, vicepresidentes y funcionarios de división y comité de nominaciones, y también tiene plena autoridad para votar y discutir planes y programas para la Iglesia Mundial y para discutir, citar todos los puntos principales que afectan a la Iglesia Mundial. Fin de la cita.
Todo puede deducirse de una lectura atenta de la Constitución. Hago otras cosas en la vida. Ya sabes, pero es importante que en estos tiempos de crisis tenemos que prestar atención a los detalles. Así que déjame preguntarte, ¿es cierto que, de acuerdo con la Constitución y los estatutos, que la Conferencia General en sesión solo vota sobre asuntos relacionados con nuestra Constitución, los estatutos, la creencia fundamental y el manual de la Iglesia? ¿Es verdad, sí o no? No. Así que, déjame decirlo de otra manera. Es cierto que, según el Libro Negro, la Asamblea General en la sesión vota sobre asuntos relacionados con nuestra Constitución, estatutos, creencias fundamentales y el manual de la Iglesia. Pueden hacer eso, sí, pero ¿es cierto que estos son los únicos 4 elementos que pueden llegar al nivel de una sesión de la Conferencia General? No. Digámoslo de nuevo, porque todo el mundo está mirando. ¿Eso es cierto, sí o no? No. Ok, entonces, en resumen, lo que la Conferencia General puede votar es... Ok, adelante. Una diapositiva, gracias. La Conferencia General, de acuerdo con la política de trabajo de la Conferencia General, tiene autoridad plenaria para votar sobre los elementos importantes que afectan los planes y programas estratégicos de la Iglesia Mundial. Para que la Iglesia Mundial vote para emplear personal, nombrar oficiales, líderes de departamentos y oficiales de división y tomar todas las medidas necesarias para asegurar el efecto continuo de la operación de la Iglesia Mundial para cumplir su misión. Todos ellos están incluidos en la Constitución, entonces es cierto que no discutimos asuntos que no están relacionados con los estatutos, las leyes, las creencias y el manual de la Iglesia en la sesión. No. ¿Estaba ahora el pastor Shelley diciendo la verdad a la Iglesia Mundial? No, él estaba engañando a la sesión. Sí, él lo hizo. Y reconozco que esto se está publicando en línea y reconozco que puede haber algún rechazo de mi persona por decir esto, pero esta es la verdad. La verdad es que los líderes de la conferencia no querían que se discutiera en la sesión de la conferencia general. Y la verdad no es que no se pueda traer esto a la sesión, es que no querían que se discutiera. Por lo tanto, lanzan esta cortina de humo de jerga legal y la mayoría de los miembros que nunca han visto esto, que son la mayoría de los delegados en la sesión, que ni siquiera saben que este libro existe, confían y asumen, ok, está bien, esto está bien, lo que están diciendo, por lo tanto no podemos discutirlo aquí, por alguna razón misteriosa. Y simplemente no es cierto. La verdad del asunto es que no querían que se discutiera. Así que vayamos a lo que dijo el anciano Ted Wilson, porque se pone interesante. Si pueden reproducir este video para nosotros, por favor, hermanos. Y amigos que están en línea, en referencia al tema que ha planteado un delegado con respecto a las vacunas, ya que ha sido secundado, es justo que votemos sobre eso. Pero quiero instar encarecidamente, y tengo el consentimiento y acuerdo de mi compañero oficial, Kohler, mi otro compañero oficial, Paul Douglas, que estamos unidos para pedirle a este órgano que no incluya ese tema en la agenda, por las razones que ya ha anunciado nuestro presidente. En primer lugar, no es un artículo de Constitución y Estatutos. En segundo lugar, no es un artículo del manual de la Iglesia. En tercer lugar, no es un elemento de creencia fundamental. Ahora bien, puede haber personas que no estén de acuerdo conmigo y con otros, diciendo que es mi derecho fundamental poder elegir si deseo o no recibir la vacuna, una vacuna, alguna vacuna, o no. Y la conferencia general se ha mantenido en la posición de que cada uno debe tomar su propia decisión. La conferencia general ha hecho una declaración con respecto a las vacunas. De hecho, tengo que decirle
que el país en el que serví durante casi 9 años en África Occidental no habría podido servir allí si no hubiera tenido una vacuna en particular. De hecho, probablemente hay alrededor de 15 países en África y quizás en otros lugares con esa vacuna única, donde ni siquiera podría ingresar. Así que el debate puede contener todo tipo de ramificaciones. Se ha vuelto particularmente agudo con la reciente pandemia del COVID-19 y las vacunas resultantes que se desarrollaron, que no son exactamente como otras vacunas, pero son vacunas. Por lo tanto, depende de las vacunas de las que estés hablando en cuanto a la respuesta que dé a la gente. Pero la conferencia general no ha ordenado que las personas se vacunen. Le ha dado a la gente una opción, una elección. Entonces, en lugar de que nos veamos envueltos en algo que no es un tema de agenda para la conferencia general, que es un tema que no es un tema administrativo, se ha tratado en algunas personas, no les gusta la forma en que se ha tratado y es su derecho. Pero en lugar de que nos veamos envueltos en algo que no es un tema para la discusión de una sesión de la conferencia general, respetuosamente, amablemente y con mucha determinación, les pedimos a ustedes, los delegados, que no voten para incluir este tema en la agenda. Gracias. Esté en tus manos. Gracias. Está bien. Así que reflexionemos sobre eso por unos minutos. La vacunación de la que habla en África es la vacunación contra la fiebre amarilla. Ahora, él está comparando manzanas con elefantes, no solo manzanas con naranja. Porque si vives en Estados Unidos, no está obligados a ir a vivir a la costa de Marfil. Pero los mandatos dicen que solo por vivir y respirar en tu propia casa, tú tienes que ponerte todas estas cosas. Así que no estamos comparando cosas iguales. En segundo lugar, cuando él dice que se trata de un asunto administrativo y que se ha tratado, debemos preguntarnos cómo es posible que interprete eso de esa forma cuando es un asunto administrativo para la conferencia general. ¿Fue abordado por los administradores? Sí, emitieron un comunicado. Pero la pregunta es, nosotros como adventistas, cuando nos bautizamos, ¿estábamos de acuerdo o no? ¿O teníamos alguna posibilidad de la idea de que en algún momento en el futuro los administradores pasarían una declaración que les dijera a todos los empleadores del mundo que este adventista no tiene libertad, objeciones de conciencia o de libertad religiosa o el tratamiento obligatorio? La respuesta a eso es no. Nunca le hemos dado la autoridad a la conferencia general, jamás. Nadie ha dicho nunca que los líderes de la iglesia pueden determinar lo que el gobierno puede o no poner en mi cuerpo, nunca. Pero sí, ellos lo trataron administrativamente, pero la administración en su conferencia general se relaciona con los bienes de la conferencia general, no con tu cuerpo. No con tu cuerpo. Estoy emitiendo una declaración que dice que los adventistas no tienen ninguna objeción a la libertad religiosa para emplear mandatos plenamente conscientes del hecho de que si tomas el medicamento y sufres consecuencias que te cambiarán la vida, no hay responsabilidad ante la conferencia general por emitir esa declaración. Así como lo hay si tu médico te dice que debes tomarlo y te mueres. Mala suerte. Principalmente si eres el sostén de tu familia y mueres, mala suerte por ti. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Entonces, no es un tema administrativo, no cae dentro del ámbito administrativo de la conferencia general para tomar una decisión acerca de si el Espíritu Santo convence a cada adventista en todo el mundo sobre lo que ponen en su cuerpo. Pero al comienzo de la declaración de su oración, el anciano Wilson dio esta declaración. Él dice, ¿sabes? Él no quería que se discutiera este asunto. Dice, por las razones que ya han sido enunciadas por nuestro presidente, que es el Dr. Stelly. En primer lugar, dice el anciano Wilson, no es un artículo de la Constitución ni de los estatutos. En segundo lugar, no es un artículo del manual de la iglesia. Y en tercer lugar, no es un artículo de creencias fundamentales. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Él está diciendo la verdad a los miembros aquí? No. Lo que él está diciendo es que él quiere que los delegados piensen
que solo pueden votar uno de esos 4 elementos en la sesión, que en algún lugar se dictaminó que solo pueden votar sobre esto. Y debido a eso, de esos 4 elementos, no es un elemento que podemos traer a la sesión. ¿Estás siguiendo la lógica? Él no estaba diciendo la verdad. Soy consciente de que esto está saliendo en internet. Soy consciente de que puede haber consecuencias personales para mí. Ahora, ¿podría haberse equivocado? ¿Podría haberse equivocado? Después de 30 años impares de liderazgo eclesiástico superior, en mi experiencia administrativa, ¿podría el anciano Wilson simplemente haberse equivocado o tener exceso de trabajo? ¿Podría haber hablado mal en ese momento? ¿Tenemos que permitir esto? ¿Tienes un trabajo increíblemente estresante? Bueno, claramente no, porque más adelante en la agenda de la sesión de la conferencia general hubo 2 puntos. Una se llamó la resolución sobre la Santa Biblia y la otra fue la iniciativa personal del anciano Wilson, que llamó a una declaración de confianza en los escritos de Ellen White. Los votamos en la sesión. Ninguno de ellos es una enmienda de la Constitución, los estatutos, las creencias fundamentales o el manual de la Iglesia. Claramente estaba impulsando elementos en la agenda que sabía que no eran uno de esos 3 o 4 elementos. Entonces, él sabe que puede discutir otras cosas en la sesión, además de esos 4 elementos. ¿Estamos siguiendo la lógica? Si votamos esas cosas en la agenda, él personalmente solicitó a la Iglesia que votara la declaración de confianza en los escritos de Ellen White. Ahora, para asegurarnos de que entendimos el punto, él dijo, más tarde en ese mismo discurso dijo, pero en lugar de que nos veamos envueltos en algo que no es un tema para la sesión de la Asamblea General, la discusión, él está reiterando la declaración engañosa. Y luego lo vuelve a decir, algo que no es un tema de agenda para la Conferencia General. La Conferencia General tiene el derecho absoluto de discutir una pandemia mundial y el impacto en la libertad religiosa. No hay nada en el libro negro que diga lo contrario. Entonces, dicho esto, una vez que el anciano Wilson lo repitió 2 veces, más la idea que esto no es algo que se pueda traer a la sesión de la Conferencia General, por lo que no estaba hablando mal. Este no fue un momento casual. Ya sabes, disculpa los momentos. Fue un intento deliberado, consciente, deliberado de garantizar que esto no se discutiera. Y en lugar de decir que no quiero que se discuta, se le ocurrió una galimatías burocrático que la mayoría de los miembros no podrían ver. Él estaba engañando a la Iglesia Mundial. Ahora, estoy diciendo esto y estoy saliendo en línea, así que manténganme en sus oraciones. En serio, no es una cosa ligera decir esto. Y para aquellos de ustedes que están viendo esto, sé que voy a recibir correos electrónicos y llamadas al respecto. Escribiré estas preocupaciones a la Conferencia General después de que sucedió. Dije que creo que estaban engañando a la Iglesia Mundial. ¿Podemos discutirlo? Y no hubo respuesta. También escribí a la Conferencia General y dije que creo que cuando el Ministerio de Salud apoyó los mandatos, cuando no había evidencia de que los pinchazos previenen la transmisión, estaban violando el manual. Y no hubo respuesta. Así que estas cosas se hicieron en público, por lo tanto yo les respondo en público. Porque los adventistas de todo el mundo continúan sufriendo debido a esta declaración de que los mandatos oficiales han pasado, pero hay muchos empleadores en todo el mundo, incluso aquí en Estados Unidos, que aún requieren tener los mandatos en vigor. Y esta declaración a la Conferencia General todavía se usa hasta el día de hoy contra nuestros hermanos y hermanas inocentes que se ven expulsados de sus profesiones elegidas debido a estas declaraciones ilegítimas. La pandemia puede haber pasado, pero los efectos posteriores persisten con nosotros y significa devastación económica, profesional y de otro modo para los adventistas en todo el mundo. Por lo tanto, todavía debemos hablar de esto. ¿Por qué el anciano Wilson engañó a la sesión y por lo tanto a la Iglesia Adventista Mundial? Muy posiblemente porque este incidente estaba ocurriendo literalmente horas antes de que el comité de nominaciones comenzara a deliberar sobre su candidatura como presidente de la Conferencia General. Su propio trabajo estuvo en juego literalmente horas después de esta declaración. Y no creo que él quiera ninguna discusión en la sesión o fuera de la sesión, o si él y sus compañeros oficiales tienen el derecho de anular o determinar lo que el Espíritu Santo se le permite decir a los adventistas de todo el mundo sobre cualquier tema. Tal vez simplemente no quería que se escucharan las voces y preocupaciones de multitudes de adventistas inocentes en todo el mundo, adventistas que sufrieron pérdidas personales profundas, pérdidas de carrera, pérdidas de casa, pérdidas
por batalla de custodia, pérdida de carrera educativa, sueños rotos, pérdida financiera irreparable y la pérdida irrevocable de años de estudios y trabajo arduo para ingresar a las profesiones que eligieron, todo para ser destruido porque sus empleadores usan la declaración de reafirmación de la Conferencia General para negarle sus solicitudes de exención religiosa de los mandatos. Por lo que, independientemente de sus razones personales, llegué a la conclusión de que el anciano Wilson claramente estaba engañando a la sesión para que pensara que ese elemento de la agenda, cito, no es un tema de la agenda para la discusión de la sesión de la Conferencia General. Fin de la cita. La mayoría de los delegados nunca habían visto, mucho menos leído del libro negro y no tendrían forma de saber la verdad de lo que se les decía. Simplemente confiaron en el presidente, el Dr. Steele y el presidente de la conferencia, anciano Wilson. Aceptaron lo que esencialmente eran declaraciones engañosas y obviamente votaron para no incluir la respuesta de la vacunación en la agenda. Entonces, ¿por qué es significativo? Bueno, es un nivel inmediato. La sangre de los justos clama a Dios por justicia hoy. Aunque los mandatos se han desvanecido para muchos, como mencioné hace unos minutos, todavía se existen en diferentes formas en todo el mundo, como organismos de licencias profesionales o empleadores individuales. Los adventistas que son inocentes siguen sufriendo a causa de esta declaración de reafirmación ilegítima del 21 de octubre. Todos los sábados en diferentes iglesias en los Estados Unidos y en todo el mundo la gente se me acerca y me da su testimonio lleno de lágrimas. Estos son testimonios de los adventistas olvidados, los adventistas cansados, los adventistas que devuelven el diezmo, los fieles adventistas que ahora son simplemente atropellos administrativos de las raíz de las decisiones de la Corporación General. Todo este episodio revela una terrible irresponsabilidad en los corazones de los líderes de la Conferencia General. Desde el 21 de octubre, cuando se emitió el comunicado, he estado en comunicación regular. Lo siento que lo repita, pero he estado escribiendo a los líderes de la Conferencia General. Ellos están conscientes del terrible impacto que esta declaración está teniendo en los miembros inocentes. Sin embargo, como me han dicho repetidamente, no puede haber más discusión. El resultado se ha votado. La Conferencia General se negó a discutirlo más. Por lo tanto, esto está asentando en la historia de la Iglesia. No podemos hacer nada al respecto. Como pastor, me sorprende que haya una indiferencia fría, una insensibilidad de corazón y una total insensibilidad al sufrimiento que la declaración de reafirmación de Conferencia General ha causado a miembros inocentes en todo el mundo. Y como pastor digo que esto es incomprensible. El enemigo pincha al rebaño, no a sus propios pastores. Los verdaderos pastores no golpean al rebaño ni lo demonizan. Son falsos pastores los que hacen esto al rebaño. Leemos eso en el Antiguo Testamento. Lo leemos en el Nuevo Testamento. ¿Gobierna nuestro liderazgo de la Conferencia General en aras de mantener el sistema? ¿O están preocupados por los intereses y preocupaciones de los miembros que pagan por el servicio a través de sus diezmos y ofrendas? Adventistas, nosotros como cuerpo, a través de nuestros diezmos fieles, a lo largo de los años hemos construido y sostenido un sistema eclesiástico global, diseñado para brindar atención pastoral a los miembros en el interior y para dirigir el trabajo misionero en el exterior, en todo el mundo. Pero en la pandemia, los líderes de la Conferencia General armaron las estructuras denominacional contra los fieles miembros que regresaban sus diezmos en todo el mundo. Liderado por los abogados de la libertad religiosa, médicos evangelistas y teólogos con reconocimientos mundiales, todos alineados con las fuerzas de la oscuridad para demonizar a los miembros fieles que devuelven sus diezmos, que se atrevieron a ejercer su libertad de conciencia dada por Dios. A menos que la Conferencia General usurpara la autoridad del Espíritu Santo en la vida de los miembros en su reprensión y se deja de lado, habremos presentado un precedente terrible que será el que será utilizado nuevamente en el futuro por otro presidente de la Conferencia General sobre las conciencias de los miembros en todo el mundo y nuevamente con efectos terribles. Una vez que haya establecido el precedente, volverá a suceder. Así funcionan los procesos administrativos. Los gobiernos terrenales tienden a una autocracia cada vez mayor hasta que la gente los rechaza. No importa de qué país venimos, todos sabemos que a menos que la gente se defienda por sí misma, los que están en el poder expanden su poder. El gobierno civil tiende a controlar al gobierno autocrático a menos que haya controles y equilibrios en el proceso. Si vienes de Cuba, sabes que esto es cierto. Si vienes de Rumania, sabes que esto es cierto. Si vienes de China o Vietnam, Laos o Camboya,
Los campos de exterminio de Camboya, sabes que esto es cierto. Si vienes de Europa, ya sea Adolfo Hitler o Stalin o los antiguos reyes ingleses, sabes que esto es cierto. El gobierno tiende a la autocracia, menos que la gente retroceda. Esto es cierto en la esfera civil y también lo es en las jerarquías religiosas. Las jerarquías religiosas a través de los tiempos están tan hambrientas de poder como nuestros gobiernos civiles. Las jerarquías religiosas a lo largo de la historia pueden ser tan crueles como los gobiernos civiles. Por ejemplo, la Inquisición española, y creo que los adventistas no son muy diferentes porque todos somos seres humanos caídos. Cuando establecemos sistemas globales tenemos que evitar la tendencia de derivar hacia la autocracia y el autototalitismo, y una preocupación por mantener el sistema en un lugar de preocupación por honrar las preocupaciones de los miembros. Esa es una declaración crucial. Retrocedo una diapositiva, por favor. Tenemos esta declaración crucial en la declaración de la Conferencia General. Las afirmaciones de la libertad religiosa no se usan apropiadamente al oponerse a mandatos gubernamentales o programas de empleadores. Con esa declaración, la Conferencia General no solo eliminó la libertad religiosa de los adventistas en ese momento, eliminaron definitivamente la libertad religiosa para todos los adventistas. ¿Por qué decimos eso? Porque si tu libertad de conciencia, esa es tu capacidad de escuchar y responder en amor y obediencia a la voz del Espíritu Santo sobre tu conciencia. Si tu libertad de conciencia, que es un don dado por Dios, inherente al don de la creación racional a ti mismo, y como se nos leyó en nuestra lectura bíblica, como dijo Jesús, el viento sopla de donde quiere y escucha su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así con todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Si todo eso es cierto, entonces la Conferencia General nunca tiene el derecho de limitar dónde, cuándo o de qué te convence el Espíritu Santo. Y sin embargo, aceptamos que la Conferencia General tiene el derecho de hacer todo este tipo de declaración. Entonces, efectivamente, han obtenido el derecho de partir en este momento, por lo que Jesús viene nuevamente para determinar qué, cuándo o dónde se permite que el Espíritu Santo lo convenza de cualquier asunto, debido a que se ha sentado el precedente más bien. Ahora se espera que creamos que cualquier corrección política que el ADCOM nos diga ahora es aceptable. La bestia papal de Apocalipsis 13 es una bestia precisamente porque pisotea la conciencia. Esa es la esencia de la bestia de Apocalipsis 13. La primera bestia pisotea la conciencia, y me parece que los líderes de la Conferencia General ahora están ocupados erigiendo su propia imagen ante la bestia, con su afirmación de su derecho incuestionable de que nadie puede discutir para anular la conciencia de despojar a los adventistas de todo el mundo de la libertad religiosa sobre cualquier tema. Esto puede parecer un lenguaje fuerte, pero es la verdad. Es la verdad. Estas son implicaciones de lo que ha sucedido, como dije al principio, para nuestro tiempo. Juntos aquí, hoy. Entramos en la pandemia como protestantes y salimos de la pandemia como un sistema papal. Por lo que creo que nadie quiere discutirlo, porque han ganado poder sobre la conciencia y no quieren dejar de pasar eso. Entonces, ¿qué decimos en conclusión hoy? Siguiente diapositiva, ahí estamos. Bueno, para aquellos que estuvieron de acuerdo, es decir, los líderes de la iglesia, la declaración de reafirmación del 21 de octubre, quiero parafrasear a Winston Churchill. En agosto de 1940, en el apogeo de la batalla de Gran Bretaña, cuando la Alemania nazi buscaba extinguir al Reino Unido y la última oposición a los deseos de Adolfo Hitler de gobernar en Europa antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Gran Bretaña se libró en el Canal de la Mancha. Había miles de pilotos del Luftwaffe en una área alemana que luchaban por contener hacerse de los cielos. Una vez que obtuvieron el control de los cielos, Adolfo Hitler podría enviar el ejército alemán a Wehrmacht para cruzar el Canal de la Mancha, que tiene 22 a 23 millas en su punto más estrecho, y conquistar Gran Bretaña. ¿Qué lo mantuvo a rayas? Había más o menos 600 pilotos de combate piloteando Spitfire y aviones de combates contra huracanes, y esos 600 pilotos de combates de alguna manera por la misericordia de Dios mantuvieron a raya las fuerzas aéreas alemanas durante todo este verano, y hablando en ellos en medio de aquellas batallas cuando el desenlace era tan incierto, Winston Churchill dio esta famosa expresión. Él dijo: nunca en el campo de conflicto humano tantos les debían tanto a tan pocos, porque el destino del mundo libre dependía de esa batalla. Podemos parafrasear eso hoy en relación con los líderes de nuestra iglesia. Podemos decir esto:
Nunca en la historia del adventismo se ha hecho tanto daño por parte de tan pocos líderes a tantos miembros. Así que si está viendo esto, presidente Wilson, se lo digo con amor. Quiero citar al profeta Daniel, quien habló antes ante Nabucodonosor. Por tanto, rey, mi consejo te sea aceptable. Expía tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia a los oprimidos, para que tu prosperidad sea prolongada. Tú también eres un hijo de Dios, y no es demasiado tarde para que te apartes de esta maldad que está perpetrando sobre la iglesia mundial. Dios es un Dios de misericordia, y Él te aceptará. Así que le pido a usted, anciano Wilson, y a todos los oficiales que emitieron la declaración de reafirmación de octubre, que la dejen de lado hoy. El comunicado fue emitido en un contexto muy específico, la pandemia. Fue específico del contexto e impulsado por el contexto. Como el contexto ya no se aplica, seguramente no hay necesidad de que la declaración permanezca en los libros. Sin el enunciado ahí, sin el contexto, no hay necesidad del enunciado. El contexto se ha ido. Por lo tanto, la declaración debe ser anulada. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Sí. Amén. Al dejar de lado la declaración simplemente reconociendo que el contexto ya no se aplica. No le estamos pidiendo que se disculpe o que reembolse a los miembros a quienes ha lastimado. Eso sería entre usted y Dios. Pero les estamos pidiendo que afirmen una vez más que somos protestantes y que no tenemos líderes con aspiraciones similares a la del papado. Para nuestros miembros, yo les diría que el movimiento adventista es el movimiento de Dios del tiempo del fin. Y hay un movimiento del tiempo del fin de personas que pasan la prueba, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Son fieles a todos los mandamientos de Dios. Y Dios ha bendecido este movimiento con un llamado del tiempo del fin y un mensaje del tiempo del fin para preparar un pueblo listo para la segunda venida de Jesucristo. Los 28 fundamentos son la representación más clara y verdadera de la verdad que encontrarás en el planeta Tierra. Entonces, lo que diría es, cuando se trata de diezmos y ofrendas, sé fiel con tus diezmos y ofrendas. Ahora, esto es algo difícil de decir después de un sermón como este. Entiendo que mientras volaba a California el fin de semana pasado, me senté en el avión, solo un poco curioso. Leí la escuela sabática trimestralmente sobre el diezmo y la ofrenda. ¿Y qué encontré? Algo muy instructivo en realidad. Encontré que había 3 selecciones sobre lo que debo hacer como miembro, pero ni un párrafo sobre lo que tienen que hacer los que son responsables de administrar los diezmos. Así que tenemos que orar, pagar y obedecer, según ellos, pero nunca hubo una discusión sobre quiénes administran el diezmo, cómo son responsables de usarlo y existe un pacto de confianza entre miembros y líderes. Y creo que ha llegado el momento de que tengamos una discusión en la iglesia adventista sobre si desea que devolvamos nuestros diezmos a este almacén que tenemos derecho razonable a esperar de nuestros líderes. Número 1. Que defiendan sin vergüenza nuestras 28 creencias fundamentales. Eso espero. Número 2. No debes promover la revolución sexual en nuestras universidades y campus, porque esto está destruyendo a nuestros jóvenes. Y número 3. Esperamos que no solo sean administradores anónimos trabajando duro en sus oficinas, sino que también esperamos que sean campeones de la verdad y defensores de la fe en la esfera pública y la esfera privada, y que responsabilicen a los que se están desviando de la verdad y siguiendo los caminos de las ideologías de este mundo. Ahora, este es solo el punto de partida para la conversación de este tipo. Pero creo que se acerca el momento en que nosotros, como miembros que devuelven el diezmo y pagamos por el sistema que nos ha demonizado y que fue armado contra nosotros, tenemos derecho a comenzar a preguntarnos qué responsabilidades tienen nuestros líderes si todavía quieren insistir en que el diezmo vaya a ese almacén en particular. Ahora, sé que cuando toco el tema del diezmo, este es un lugar santísimo para aquellos de ustedes que no están involucrados en la administración de la iglesia. Saben que la distribución del diezmo es la discusión más sagrada que pueda tener lugar. Y entonces no habrá administradores viendo esto que no estén contentos incluso con lo que estoy planteando en este punto. Pero tarde o temprano, con una membresía educada, tenemos que preguntarnos por qué pagamos por un sistema que está armado contra nosotros mismos. ¿Por qué debemos suscribirnos a la revista adventista cuando nos condena en los términos más fuertes posible? Detuve mi suscripción de Advent Review en medio de la pandemia por estas razones.
Tenemos un nuevo editor de Advent Review. Espero y oro para que dirija el barco de una manera piadosa y temerosa de Dios. Pero estas declaraciones de condena todavía están en el sitio web oficial y necesitan quitarla. Si me van a pedir que devuelva mis diezmos y ofrendas a la iglesia adventista, espero que los líderes de nuestra iglesia no me demonicen a cambio, ni me condenen ante todo el mundo a cambio. No es mucho pedir. Seguramente. Somos todo lo que somos, después de todo. Somos hermanos y hermanas, y esperamos que los líderes de nuestra iglesia sean defensores de la fe y campeones de la verdad. No solo en los comités en la iglesia, sino también en la esfera pública, en el mercado de las ideas. Pero nuestros líderes guardan silencio notorio sobre todos los temas principales morales del día porque están autorizados y aterrorizados por la multitud despertadas allá afuera. Así que los animos, por lo tanto, a ser fieles al movimiento adventista, no abandonar el barco, ser fieles con sus ofrendas y diezmo. La salvación de los perdidos alrededor del mundo depende de ello. Y también los animos a orar por los líderes de nuestra iglesia. Pida que Dios le dé el coraje y la honestidad para arrepentirse de esta terrible maldad y demostrar su arrepentimiento dejando de lado lo institucional y se pongan en lo bíblico. Y en la declaración de octubre la dejen de lado. Por lo tanto, restaurando así la libertad de conciencia de cada adventista en el mundo. Así que oren por nuestros líderes. Se podría decir que algunos de ellos deberían renunciar si realmente estuvieran engañando a la Iglesia Mundial. Eso puede estar en tu mente. No voy a sugerirlo hoy, aunque solo ya lo he hecho. Pero no voy a sugerirlo. Muchos tienen que renunciar. Pero no voy a sugerir eso, porque hay muchos que hacen muchas otras cosas. Y veo que el anciano Wilson es un campeón de la misión en todo el mundo, como pocas personas son. Veo el bien que hacen nuestros líderes. Así que oro por ellos. Oro para que algún día se den cuenta del daño que han hecho y se arrepientan. Y dejen de lado esa declaración, porque el contexto ahora se ha ido y podemos una vez más hacer una denominación protestante. Así que Dios nos bendiga como pueblo. Que Dios nos bendiga mientras caminamos en la fe de Jesucristo y en el amor fraternal con nuestros hermanos y hermanas. Y oro para que cuando las personas nos vean y escuchen el mensaje adventista se sientan atraídos hacia el Salvador, que quite el pecado y que regresará para rescatarnos de este mundo de pecado, para llevarnos al cielo. Sean fieles hasta ese día. Oren por nuestros líderes y líderes. Si están mirando esto, estoy seguro de que algunos de ustedes lo están. Este mensaje se da con amor porque amo a la iglesia y quiero que nuestra iglesia esté lista para la crisis final. Inclinemos la cabeza. Cerraré con una palabra de oración. Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad de pasar tiempo aquí esta mañana. Padre, te agradezco que hayas dado mentes para razonar y pensar bien las cosas. Y oro, Padre, para que bendiga a nuestros líderes de la iglesia. Padre, si han cometido errores terribles, ya sea intencional o no, tú conoces el corazón. Pero te pido, Padre, que obres en sus corazones. Y así como lo hiciste con Nabucodonosor y lo llevaste al conocimiento del verdadero Dios, le pido que trabajen los líderes de nuestra conferencia general y en sus corazones se arrepientan de esta maldad y que a través de su liderazgo y su ejemplo, la libertad de conciencia sea restaurada a todos los adventistas del mundo. Padre, que vivamos de acuerdo con nuestra conciencia, que nuestra conciencia se sensibilice en armonía con las Escrituras. Que nunca veamos nuestra conciencia a través de una negatividad deliberada al escuchar tu voz. Oro, Padre, mientras vivimos la vida del Espíritu y esperamos regreso de tu Hijo, que la gente tome nota de que hemos pasado tiempo con Jesucristo. Despídenos con tu bendición. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.